Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros. Para vecinos de las zonas de Algorta, Piedras Coloradas, Orgoroso, en el límite entre Río Negro y Paysandú, los últimos días del 2021, los primeros días del 2022, fueron de batalla. 37.000 hectáreas de esa área del litoral del país se prendieron fuego en el peor incendio forestal desde que se llevan registros en Uruguay. Los vecinos lucharon durante días para que el fuego no llegara a los pueblos, a las viviendas muy cercanos a las plantaciones y para salvar a los animales que pastorean entre los árboles. La palabra clave es árboles. La presencia de estos bosques explica el tamaño abarcado por las llamas y por ese motivo los focos se pusieron en la responsabilidad de las empresas forestales. E incluso se ha puesto en cuestión, nuevamente, el modelo productivo forestal, pocos días más tarde de aprobada en el Parlamento aquella ley impulsada por Cabildo Abierto del Frente Amplio que buscó limitar esa actividad y que luego fue vetada por el presidente de la República. Aquí en Perspectiva hemos dedicado varios espacios a cubrir este tema. Entrevistamos al alcalde de Piedras Coloradas, John Cáceres, sobre su experiencia combatiendo las llamas él mismo junto con los bomberos. También al presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Nelson Ledesma. Hablamos sobre el rol de las empresas en esta situación y qué culpa les puede caber, qué responsabilidad les puede caber más bien por lo ocurrido. Y además tuvimos una entrevista con un vocero del Movimiento Un Solo Uruguay que estaba coordinando ayudas para enviar a los productores ganaderos afectados por los incendios, dado que las llamas consumieron el pasto que alimenta a los animales. Hoy en Conexión Interior vamos a volver sobre el tema, pero con un enfoque más amplio. Para eso, nuestro colaborador Gustavo Gariboto trajo un invitado, pero primero, Gustavo, te doy la bienvenida a vos. ¿Cómo estás? Gastón, audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y feliz año, que es la primera nota de Feliz Conexión año, Interior, feliz año. por mi parte de este 2022. ¿Por dónde andás vos? ¿Por Tacuarembó? No, ando por Rocha, y voy a hacer el consabido anuncio de que efectivamente sigue faltando agua. Después vamos a hablar con el tema de los incendios también, que eso tiene que ver, la temperatura, la falta de agua, pero que es uno de los elementos que aporta. Pero me pareció robar un minuto, ¿sabes qué, Gastón? Que además no te lo comenté antes, para seguramente el grueso de los oyentes haya quedado con la idea de que ya llovió, ¿no? Y sobre todo en algunas zonas llovió mucho, como acá cerquita en Piriápolis, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo hasta inundaciones en la ciudad por una caída muy fuerte, en un periodo muy corto? Pero eso fue puntual, fue en algunas zonas y no en todos los lugares. Y además en campaña siempre decimos, no llueve pasto, ¿no? Cuando llueve no llueve pasto. Una vez que llueve, después tiene que ocurrir una serie de procesos fisiológicos para que crezca el pasto, pero sobre todo que no llovió en todos lados. Y estos días de calor y viento, porque una tónica que ha tenido esta primavera y este verano es el viento, hacen que la evapotranspiración aumente muchísimo y realmente la seca pesa y el déficit hídrico, vamos a llamarlo de esa forma, para decirlo quizás de manera más correcta, sigue pesando en algunas zonas más que en otras. Cuando decías la evapotranspirancia, evapotranspiración. Evapotranspiración, perdón. Que se evapora rápido el agua y no llega. La evapotranspiración es la suma de la evaporación y la transpiración, es decir, el agua que pasa a través de las plantas y que sube la atmósfera. Sí. Todo eso con condiciones de calor, baja humedad relativa y viento y sol como tenemos, se aumenta. La vez pasada hace unas semanas les pasaba un dato. Por ejemplo, hay que pensar que en uno de estos días quizás se estén perdiendo entre 5 o 7 milímetros por día. Quiere decir que cuando llueve, y a veces en una ciudad podemos tener la sensación, mirá, llovió porque está el pavimento mojado, los otros están mojados, pero si esa lluvia fue de 10, 15 milímetros, es lo que se evapora en 2 días. Digo también para cuantificar que la necesidad de agua es necesidad de agua en un volumen, no como cayó acá en Piriápolis, que cayó mucho en poco tiempo, pero sí de manera sostenida y de manera para que se pueda ir infiltrando en el suelo. Era simplemente eso, me parecía que estaba bueno recordar ese concepto de que haya llovido en algunos lugares y que haya llovido mucho en unos, no quiere decir que no sigamos en una situación, no quiero decir dramática, pero digamos muy grave, muy preocupante, de déficit hídrico que afecta a la producción, pero no solo a la producción, también afecta, lo mencionábamos en la conexión anterior,
también a la fauna nativa, a nuestra flora silvestre, sí, se afecta a todo. ¿Te acordás que hace un tiempo, un buen tiempo, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, la última sequía grande que tuvimos, hicimos una columna de Conexión Interior específicamente sobre la sequía y lo difícil que es terminarla, marcar cuándo termina la sequía, ¿no? Como que es un proceso que no es de un día para el otro ni nada por el estilo. Exactamente, y gracias por el recuerdo, Gastón, porque exactamente ese es el concepto que es bueno recordar. No es un fenómeno como un terremoto, empieza y terminó, ya punto, ya está, ya terminó, ya pasó. Después quedan las secuelas, pero ya terminó. No, los déficits hídricos, las sequías son procesos graduales y que además afectan de manera muy diferentes a las producciones y a las distintas zonas y regiones del país, porque también ocurre eso, llueve en un lugar y no llueve quizás a 5 o 10 kilómetros. Gustavo, entonces esto sirve como o sea, es una de las variables que va a tener que ver con el espacio que yo introducía vinculado con los incendios, ¿no? Entonces, ahora sí, te pido para presentar a nuestro invitado. Bueno, cómo no. Vamos a hablar, sí, Gastón, sobre los incendios y como tú bien anunciabas, lo vamos a hacer con una mirada un poco más amplia, con mayor perspectiva del asunto. Recordarán los oyentes que siguen el espacio que hace 2 años, por estas fechas también, hicimos otra nota vinculada a los incendios en aquella ocasión sobre los incendios costeros, que también son bastante frecuentes en el país y era lo que en general estábamos acostumbrados en los veranos, ¿no? A sufrir incendios costeros, y fue una nota muy interesante que yo recomiendo a los oyentes interesados ir a buscarla. Fue en enero de hace 2 años. Y hoy lo retomamos con esa misma idea de tratar de mirar esto más allá del titular, de la cosa inmediata, y tratar de entender, primero, por qué ocurren los incendios, más allá del disparador inmediato, que será una calilla, una camioneta, un vidrio, intencional o no. Bueno, eso son otras cuestiones. Es decir, por qué ocurren, pero sobre todo, por qué tienen la magnitud que tuvo este último incendio. Como puntas para reflexionar en cuanto a los modelos productivos que tenemos, y luego también tratar de charlar algo sobre experiencias en esta área en otros países, y que mismo aquí en Uruguay ya están ocurriendo otras formas de incorporar árboles en nuestros agroecosistemas de una manera diferente, complementaria, que contribuya a disminuir esos riesgos. Y para eso entonces vamos a estar con un tocayo tuyo, Gastón. Vamos a estar con Gastón Carro. Gastón es ingeniero agrónomo forestal, nacido en Buenos Aires, pero de niño muy chico se vino al Uruguay, criado en Colonia de Sacramento, ¿verdad, Gastón? Ahora nos dirá, creo que sí, estoy jugando de memoria. Ahí hace que sigue en cámara. Ahí hace que sí en cámara, está, perfecto. Yo estoy sin los lentes, entonces casi que ni la pantalla veo. Y entonces decía, Gastón es ingeniero agrónomo forestal y se dedica al trabajo en sistemas agroforestales de estos otros modelos, porque eso es otra cosa que también conviene mencionar. No hay un único modelo productivo, hay varios modelos productivos, cada uno con sus ventajas y desventajas sobre distintas dimensiones. Bueno, él es especialista en eso, trabaja en eso, más allá de otra serie de actividades que quizás ahora él mismo pueda relatar. Simplemente termino diciendo que Gastón es relativamente joven, 41 años, y desde ese lugar integra además diversos colectivos vinculados a los temas de agroecología, que son los que piensan estos agroecosistemas de una manera diferente, justamente para incluir esas otras dimensiones y esa palabrita que solemos repetir de los servicios ecosistémicos, que son aquellos servicios que la naturaleza le presta al ser humano, desde esa concepción, tratar de analizar nuestro sistema. Así que, Gastón, quedás con Gastón. Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Por favor. Que me decía ahí Gustavo, capaz que puedas contar un poco más. Uno de los colectivos que integrás tiene que ver con ahí en la Universidad de la República, con el estudio, ¿no? del modelo forestal, no solo desde lo agronómico, ¿no? desde el agro, sino también como con los aspectos sociales, ambientales, ¿verdad? Sí, correcto. Una aclaración es que, si bien en este colectivo la mayoría estamos formados en la Universidad de la República, y creo que, bueno, tenemos ese sentimiento de que le queremos devolver al país lo que nos dio,
gracias a esta formación, no funcionamos dentro de la Universidad de la República, sino que nos formamos dentro de la Universidad de la República y nos organizamos debido, bueno, como dijo Gustavo, yo soy oriundo de Colonia del Sacramento y actualmente están avanzando mucho el tema de los pedidos de excepción de las empresas forestales para poder forestar suelos que no son de prioridad forestal. Bien. Entonces decidimos organizarnos en este colectivo donde hay sociólogos, abogados, biólogos, y estamos tratando de darle un enfoque un poquito más amplio a los impactos de la forestación, y tiene que ver con lo económico, con lo productivo, con lo ecológico y con lo social. Y bueno, y fue así que nos organizamos en este grupito y bueno, comparecimos frente a la Junta Departamental en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente, y también después presentamos información para el proyecto de ley de limitación de la forestación, que bueno, que recientemente fue vetado por el presidente. Bien, Gastón, así una primera pregunta. Decía, Gustavo mencionó así al vuelo algunos de los posibles causas de la chispa inicial de estos incendios, ¿no? Se me hablaba de un camión, ¿no? que había tenido un accidente en la ruta. También se habló de una cantera donde ya había habido otros fuegos, y ahora se estaba investigando aparentemente que, como si, sin dudas, que también hubo focos iniciados por intencionalmente, ¿no? Pero más allá de eso, que es justo en estos casos todos tienen disparadores humanos, ¿no? De una u otra forma todos tienen disparadores humanos. ¿Ocurrirían incendios naturalmente en Uruguay si no fuera por eso, si no fuera por el factor humano? Sí, seguramente sí. Claramente nosotros estamos en un ecosistema, que son las praderas y las pasturas, que evolucionaron asociados a fuegos. Pero claramente este tipo de fuego no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo actualmente en el país, ¿no? Y eso tiene que ver tiene que ver mucho con el modelo de forestar, con la forma, digamos, en que se está realizando la forestación. O sea, más allá de la chispa podría ser un rayo que caiga en los árboles, pero lo importante es cómo están puestos esos árboles, una cosa así. Correcto, correctísimo. Incluso hay culturas que en Australia, por ejemplo, que evolucionaron haciendo quemas a propósito para poder renovar el ecosistema y correr menos riesgo ante la temporada de truenos y de lluvias, que es donde se les incendiaba la mayoría de los cultivos. O sea, la quema puede hasta llegar a ser una práctica cultural que ayude en un contexto y de una forma realizada a poner a punto el ecosistema o a poder manejarlo, ¿no? El tema es que estos sistemas de plantación, digamos, están muy alejados de la forma natural de estos ecosistemas, ¿no? Y si quieren, lo que podía poner en discusión, o se podría poner, es la forma en que se insertan los árboles, ¿no? Hay un término muy acuñado recientemente que se llama aforestación, que es cuando uno introduce árboles en ecosistemas que naturalmente no los tiene en esa proporción y en esa forma, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que nuestro bioma preponderante, en su mayor superficie, es una pradera, se llama bioma pampa, y está salpicado de árboles. Hay árboles, pero no están en una forma, digamos, más dispersa, tipo sabana. Quizá de un 20 o un 30% de las copas. El famoso monte nativo, ¿no? Correcto. El monte nativo, los montes de galería que acompañan nuestros ríos y arroyos, el monte serrano. Hay una variedad de bosques, digamos, ¿no? Pero todos ellos, bajo de ello, siempre mantienen la pradera, ¿sí? Y al mantener una pradera viva, transpirando, haciendo fotosíntesis, que tiene agua en sus tejidos, digamos, eso dificulta mayormente digamos, la dispersión del fuego, ¿sí? Es más difícil que se dé. Eso por un lado. La otra, digamos, variable que hay que tener en cuenta es la producción de biomasa que ocurre cuando uno foresta monocultivos de eucaliptus en la forma que se hace para producir celulosa. Para tener una idea, la cantidad de biomasa que produce
este reemplazo que decíamos hoy, la forestación. O sea, yo tengo una pradera original y la empiezo a forestar con monocultivos de eucaliptus para producción de celulosa. La cantidad de biomasa por hectárea está en torno a las 20 toneladas de modelos de celulosa, ¿no? Versus 5 toneladas por hectárea que tiene la pradera. Eso por un lado. Y después lo otro que cambia es la repartición del carbono. Ahora que está muy de moda la discusión de, bueno, los modelos que puedan captar carbono y dónde va ese carbono por el tema de mejorar las condiciones, de enfriar la tierra, de mitigar y de poder capturarlo, ¿no? El carbono que capturan las masas forestales, en su mayoría, se oxida y se acumula en la superficie. Para tener una idea, si tuviéramos un piso para toda la audiencia, un edificio de 6 pisos, en total, de 5 pisos de biomasa estarían sobre la superficie y solo un piso de carbono, de biomasa, estaría bajo el suelo. Eso es lo que serían los árboles de eucalipto, ¿sí? Mientras que en la pradera, si vuelvo a traer el ejemplo del edificio con los pisos, tendría un piso sobre la superficie, ¿sí? Y 2 pisos bajo tierra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que, primero, los eucaliptus producen mucho más, un volumen mayor de biomasa por hectárea, ¿sí? Y de esa proporción, mucho más cantidad se oxida y se acumula en la superficie. Para tener una idea, son 16 toneladas, esto tiene que ver con un estudio que se hizo en 182 puntos, tanto de Uruguay como de Argentina, y de zonas que está ocurriendo este proceso de aforestación, o sea, de forestación, sitios de pradera. Son 16 toneladas que se acumulan por hectárea de material potencialmente combustible versus 1.7, o sea, 10 veces más. Entonces, eso, más allá de quién produzca la chispa, creo que es un dato que hay que manejarlo y conocerlo para poder actuar en consecuencia. Y eso actúa en conjunto con lo primero que hablábamos, ¿no? O sea, este modelo tiene una densidad de plantación que va hasta las 1.400 árboles por hectárea, lo cual no deja ningún pasto que crezca abajo. Esto que hablábamos hoy, que sí tiene nuestro monte nativo, que tiene vegetación herbácea creciendo debajo, que como está vivo tiene agua en su cuerpo, digamos, y eso dificulta más la propagación de los incendios. Eso sería la función que deberían de cubrir las fajas cortafuegos de ellos mismos. Y bueno, tenemos tenemos la mecha ahí, ¿no? Con esta cantidad de biomasa oxidada por hectárea, ¿no? Esa es la mecha. Y bueno, todo esto se da en un contexto también que hay que tenerlo en cuenta, que es el tema del cambio climático, ¿no? Que como bien decía Gustavo, venimos de ya creo que hace 3 años que estamos en un déficit hídrico marcado, cada vez más atenuado. Hay menos humedad relativa, ya ni siquiera hay humedad en las mañanas, ¿viste? Cuando recién amanece, que uno ve toda la hojarasca, el pasto bien mojadito, bien húmedo, ya se está perdiendo eso incluso. Tenemos falta de agua, entonces eso aumenta las probabilidades de incendio, ¿no? Con toda esta biomasa acumulada. Y después hay un factor de la forma de nuestros paisajes, que es nuestra pampa, que es un territorio chato, donde tenemos vientos que son prominentes, que son bastante constantes y son de todos los flancos. Yo escuché algunos relatos de la gente que estuvo sufriendo los incendios y hablaban de justamente esto, ¿no? Lo que hablamos de la conjunción de estos factores, de cómo son estos pisos de biomasa acumulados que se prenden, ¿sí? Generan por aire de convección, pasan ramas y pequeñas, material que está prendido y lo tiran kilómetros hacia adelante. Entonces esto camina, como nunca mejor dicho, como reguero de pólvora. Entonces es la conjunción de todas estas cosas que causa este tipo de incendios que estuvimos viviendo, y creo que estamos viviendo todavía, ¿no? Que fueron mayormente la semana pasada. Entonces ahí hiciste un panorama bastante completo.
más allá de cuál haya sido la chispa entonces, en este caso puntual, la extensión grande que tuvo este incendio particular, este incendio que se ha vuelto histórico, tiene que ver con esto. Justo coincidió la sequía, coincidió, como decía Gustavo, está siendo un verano ventoso. Se habló mucho, ¿no?, en las crónicas y la gente, lo que comentaban los vecinos y lo que comentaban los bomberos y lo que comentaban también de las empresas forestales. El viento hacía que se moviera de un lado al otro el fuego, ¿no?, que estaban combatiendo un lado y se lo llevaba para otro, y también la velocidad con la que incluso saltaba caminos, saltaba la carretera, ¿no?, de un lado al otro, o como algo que quizás la carretera, uno desde el desconocimiento, ¿no?, pero uno imagina que puede funcionar como un cortafuego, y en este caso no, pues saltaba por encima. O sea, ahí se dio toda estas condiciones sumadas a esta manera de plantar los árboles que vos decís, ¿no?, que colabora ya. O sea, estaba la mecha puesta y se dieron estas condiciones ambientales. O sea, Correcto, eso explica el correcto. tamaño de este incendio a grandes rasgos. Correctísimo, sí, sí, sí. O sea, es el mismo modelo, atrae esta forma de plantar, digamos, que tiene el modelo celulósico, hace que se acumule mucha biomasa en una superficie muy grande, es monocultivo, una cosa que no es menor también. El eucaliptus tiene una capacidad calórica, es decir, de transmitir calor, de dar calor a través de la combustión, enorme. Bueno, todos aquellos que hayan hecho algún asado utilizando madera de eucaliptus, no es la misma especie, pero por ejemplo el eucaliptus colorado sabe que, bueno, tiene una gran capacidad calórica. Entonces se suma un montón de cosas, y bueno, ¿y qué es un monocultivo? No son bosques. Los bosques no se prenden así tampoco. Al tener una copia exacta de árboles con gran capacidad calórica, ¿sí? Bueno, se da el potencial de ocurrir lo que ocurrió, ¿no? Esto que decís, no son bosques, ¿qué tiene que ver con que un bosque natural tendría diferentes especies intercaladas, una cosa así? No sería un bloque monolítico de la misma especie, como sucede acá. Exacto, sí, habría variedad de especies, diversidad de especies y diversidad de formas. No habría un estrato único, alto, parejo, sino que habría una diversidad de estratos, y eso capaz quedaría para otro programa, pero hasta contribuye a generar lluvias. Las selvas, a través de ese estrato diversificado y otra serie de factores, incluso sustancias que producen las hojas de los árboles, atraen las lluvias. Incluso este techo de árboles en monocultivo, de esa forma, todos parejos a la misma altura, incluso repele la lluvia. Hay toda una gran temática para discutir ahí al respecto también. Permitime, Sí, Gastón, Gustavo, por favor. de vuelta, yo voy a recordar la nota que hicimos con Martín Abreu hace 2 años, hablando de los incendios costeros, que en aquellos momentos, si se acuerdan, habíamos tenido ese problema. Lo que quedaba ahí bien claro es que en aquellos, y lo mostramos con fotos inclusive, que en aquellos lugares en los cuales se había sustituido la vegetación samófila, que así se llama la vegetación natural que ocurre sobre nuestras dunas, sobre nuestras costas, por lo que la inmensa mayoría de todos nosotros reconocemos como el paisaje natural, pero que no lo es, que es pinos y acacias. En todos esos lugares, ahí es donde avanza el fuego. Y ese tipo de especies se llaman especies pirófitas, es decir, son especies que se ven beneficiadas por el fuego, porque el fuego, sí es cierto que mata algunas, pero no a todas, pero sobre todo les limpia de competencia todo el resto. Son especies exóticas, además, no son especies que hayan evolucionado dentro de nuestros ecosistemas, y por lo tanto se entra en un círculo vicioso que cada vez empeora. Eso es lo que ocurre en nuestra costa, y por eso siempre tuvimos incendios costeros bastante importantes. Me acuerdo hace muchos años en Santa Teresa, en fin, siempre ha ocurrido. De manera análoga, lo que Gastón Carro menciona acá. El ingeniero, sí, pues. Gastón el ingeniero. Gastón el ingeniero. De forma análoga, eso es lo que ocurre cuando se modifican nuestra base de pastizal nativo y es sustituido por bloques muy grandes, porque de vuelta, vamos a aclararlo porque son temas siempre muy susceptibles, no es que no tenga que haber forestación, no es que no se está hablando de eso, lo que se está diciendo es que hay modelos
modelos que si yo tengo una superficie muy extensa de un macizo en el cual por la densidad no permite que pase luz y no permite que abajo crezca nada, bueno, no hay otra forma, mejor dicho, es inevitable que en algún momento aquello no se prenda fuego. Es inevitable y eso yo creo que es importante entenderlo. Es importante entender que estos sistemas de esta manera no hay forma de que no tomen fuego y cuando se toma fuego podrá haber un cuartelillo, podrá haber mayor coordinación, podrá haber una alerta temprana, podrá haber, como me consta que existe, y hay vuelos de aviones permanentemente monitoreando, hay drones. El año pasado ganó un concurso un grupo de emprendedores que tienen una propuesta con drones para monitorear los fuegos, están las torres, es decir, hay una cantidad de acciones que se hacen, no es que no se hagan acciones. El asunto es que es un polvorín, y un polvorín en algún momento explota. Lo pongo así en blanco sobre negro para tratar de ser gráfico con lo que quiero expresar de la preocupación de tener ese diseño. También hicimos una nota hace poco hablando de silvopastoreos, donde se incorporan árboles, se incorporan eucaliptus para celulosa o para cerrillo, pero se lo hace una densidad 3 a 4 veces menor. Bueno, eso solo ya hace que entre medio, en las entrefilas y entre los árboles haya pasto. Ese pasto está vivo, ese pasto es verde, ahí se junta agua, se junta humedad, hay inclusive un microclima que hace que aún en periodos de sequía, ahí se conserve humedad y eso dificulta, ralentiza el avance del fuego. Lo que mencionaba, y termino con esto, para que pueda seguir Gastón, lo que mencionaba Gastón y que lo relataba la gente, las famosas pavesas, ¿no? Esas bolas de fuego que la propia turbulencia hacía subir encendidas y con viento, eso viaja más de 1000 metros. Y cae en un lugar que es Yesca, y por lo tanto ahí vuelve y toma. El campo natural también se prende fuego, y de hecho inclusive es una práctica establecida y utilizada por los productores, pero también eso está, y por eso se habla del fuego prescrito, la prescripción del fuego, que en determinados momentos se prescribe el fuego como forma de ablandar los campos, digámoslo de esa manera, para que la audiencia entienda, pero eso se lo hace eligiendo el momento en el cual quemar, asegurando que sea un fuego superficial y rápido para que no genere calor en el suelo y por lo tanto mate toda la vida que hay en el suelo, que sea un fuego que pasa rápido por arriba, quema los restos secos y luego prácticamente sin hacer un daño, siempre va a haber un daño, pero sin hacer un daño mayor en profundidad en el suelo. Un fuego controlado, ¿no? Es un fuego controlado, más allá que visualmente, sobre todo para los que no entiendan de eso, cuando ven eso, y mirá que marea, están quemando pastizal, son unas lenguas de fuego de varios metros de altura, es una cosa bastante chocante que pueda parecer, pero es una práctica natural cuando se lo hizo bien. Eso también lo quería mencionar, porque tampoco es que, el fuego acompaña al ser humano, y el ser humano ha utilizado el fuego para bien y para mal muchísimas veces, ¿no? O sea, podemos decir que, por lo que están contando ambos, tuvimos suerte entonces de que no haya habido un incendio de este nivel o similar en años anteriores. Sí, yo creo que sí. Y como dijo Gustavo, creo que esto es algo que todavía está empezando. Porque las informaciones que entrega el IPCC respecto a los efectos del cambio climático para esta área, están mostrando que esto que llegó este año, que está bravísimo, que tuvimos una temperatura récord en octubre, un verano pleno a finales de octubre, que tenemos una sequía prolongada hace más de ya 2 o 3 años con déficit hídrico. Esto llegó para quedarse. Entonces, toda esa mecha que está de alguna forma ahí, toda la superficie forestada, es un riesgo potencial. Son como los incendios en la forestación son como las cianobacterias del modelo de producción, digamos. Es algo que no llega explícitamente, pero a lo largo del tiempo se
empiezan a dar. Así que llegaron para quedarse. Ojalá no ocurra ninguno más, ojalá no se den más, pero bueno, yo es algo que lo nombré así a la pasada, y Gustavo también habló, ¿no? Esto de también la forestación en la costa, que son procesos, digamos, antropológicos que lo hace el ser humano. Estamos haciendo y estamos reemplazando ahí algo que tiene un potencial enorme, que tiene que ver con el carbono en el suelo, ¿sí? O sea, las praderas son grandes sumideros de carbono en el suelo, en la materia orgánica, el humus, ¿sí? Y el humus es súper importante porque, bueno, son esponjas de agua justamente que están en el suelo. Entonces, naturalmente nosotros tenemos un reservorio ahí de vida, que es ese carbono que está activo, que da fertilidad, que acumula agua. Y bueno, al avanzar este modelo de forestación también se está reemplazando. Y eso también atenúa la cantidad de agua que se puede almacenar. Entonces, todo suma o todo resta, depende como uno lo mire, ¿no? Bueno, y pintado... Perdón, ahí sí, Gustavo. Gastón, complemento para responder la pregunta. Me meto más de lo que me suelo meter en otras notas, pero por favor, adelante. Para fijar el concepto, yo hago la siguiente analogía. Yo creo que esto hay que pensarlo como... imaginar que no va a haber más incendios es como suponer que no va a haber más accidentes de tránsito. Va de la mano de tener autos y gente compartiendo un espacio con que haya accidentes. Va de la mano con este modelo de las plantaciones con las características que mencionaba Gastón, que va a haber incendios. Por lo tanto, lo que precisamos es las acciones de prevención, las acciones de diseño, las acciones de mitigación, pero no debemos pensar que no debemos caernos en el autoengaño de decir no va a haber más incendios, porque los incendios van a haber porque son parte de esta forma, de este modelo. Por lo tanto, lo que sí tenemos que hacer es inteligentemente redoblar los esfuerzos en todo lo que ya se está empezando a hacer, y ya digo, los titulares de prensa todos estos días han hablado de cantidad de reuniones de las autoridades que son las responsables de estas cuestiones, de cambios. Se está hablando de otro tema bastante importante, que es las distancias de muchos pueblos, caseríos a las forestaciones. Hay un trabajo muy interesante del Grupo de Estudios Rurales de Tacuarembó, que hizo un mapeo de todos los pueblos en Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo que tienen la forestación a menos de 500 metros, algunos a 100 metros, donde yo viví, en Balneario Iporá, donde viví hasta la semana pasada. Nosotros estamos rodeados de forestación en ese lugar, y ahí ya más de una vez se ha dicho que si ahí ocurriera un incendio, lo único que te queda es tirarte al lago del balneario, porque hasta las propias salidas se cortan. Bueno, todas esas son cuestiones que sobre la marcha es necesario ir cambiando. Muchas de estas cosas hubiera sido bueno preverlas, no se lo hizo, no tiene sentido llorar sobre leche derramada, pero sí pensar en el futuro con ese baño de realismo. Esta forma implica que va a seguir habiendo incendios, de la misma forma que los incendios costeros, mientras sigamos teniendo especies exóticas pirófitas, van a seguir existiendo. Después nos pelearemos por las causas, si fue intencional, si fue uno que tiró un cigarro, uno que hizo un asado y se emborrachó y el fuego siguió. Pero el avance está muy íntimamente vinculado a esa sustitución de los ambientes naturales por especies exóticas. Gustavo, ahí mencionabas algunas de las cosas que se están discutiendo ahora, ¿no? La distancia de las plantaciones con los pueblos, en prevención, las campañas que se hacen todos los veranos, ¿no? Para que la gente no prenda fuegos. Y bueno, el tema de prevención también en cuanto a limpieza de cortafuegos. Se ha discutido, ¿no?, sobre el uso de aviones y de qué manera usarlas. El equipamiento, ¿no?, que tienen los bomberos, y si le falta, si no. Se ha hablado de todo eso, pero lo que están hablando ustedes es algo más grande, ¿no? Un tema del modelo productivo. Entonces, Gastón, te pregunto, ¿de qué manera se podría, creo que esto da para un espacio más largo, así que vamos a tratar de resumirlo, pero ¿de qué manera se podría incluir este modelo forestal de una manera
más orgánica o buscando evitar estas situaciones, este monocultivo, este polvorín, como decía Gustavo? Muy buena pregunta. Sí, sí. Acá está bueno dar la discusión de que el enemigo no es el árbol, ¿sí? Es la forma en que se incluye el árbol en estos ecosistemas. Yo trabajo con sistemas agroforestales, dicho de una forma fácil, es la forma de integrar árboles a los sistemas de producción sin desplazar los sistemas de producción y reforzando sus puntos débiles, digamos. Sistemas agroforestales, ¿no? Decías. Sistemas agroforestales, correcto. Y uno de ellos, por ejemplo, es lo que dijo Gustavo, el que mencionó Gustavo, que es el silvopastoreo, donde se incluyen árboles dentro de un sistema de producción ganadero, reforzando todo lo que es la sombra, el abrigo y produciendo alguna producción complementaria. Yo, por ejemplo, trabajo con sistemas agroforestales de pecan, de la nuez de pecan, que es un árbol que está muy bien adaptado para acá, para Uruguay, y que puede convivir perfectamente con una pradera multiespecífica abajo. Entonces se trabaja como con el sistema en conjunto. No es solamente el árbol, no es solamente la pradera y no es solamente el animal. Son los tres, que los tres juntos se potencian, se retroalimentan y también mejoran los servicios ecosistémicos que hablábamos al principio de la charla, ¿sí? Entonces todo en mutuo beneficio. Eso requiere un trabajo de diseño, de planificación, pero también está bueno ponerlo en discusión, porque no sea cosa de tratar al árbol como enemigo, cuando en realidad es una gran herramienta para mitigar los impactos del cambio climático. La sombra, bueno, están viendo el calor que está haciendo en este momento, ya se largó una alerta para la semana que viene de temperaturas incluso más altas, para esta semana más altas, y los riesgos que conlleva eso para el ganado, ¿sí? Entonces, bajo este modelo de sistemas agroforestales, el ganado tiene una mejor, se llama un confort térmico, es decir, tiene mayor acceso a sombra, entonces se alimenta mejor, se alimenta más tiempo. ¿Y qué diferencia tiene eso, Gastón, con lo que se hace hoy, que por algo en estos incendios había ganado, ¿no? Había ganado en los bosques, había también colmenas, ¿no? Como que hay cierta integración de otras producciones dentro de estos bosques, como decías vos, monocultivos, ¿no? Que vos decías no son bosques, pero bueno, a los ojos, claro, a los ojos externos no son bosques naturales, pero bueno, bosques creados por el hombre. ¿Cómo se diferencia de lo que se hace hoy esto que vos planteás? Bueno, básicamente el tema de la densidad de plantación es el factor fundamental, es uno de los factores fundamentales. No tienen más de 250 a 600 árboles por hectárea, como mucho. Hoy en día, ¿cuántos son? Y los de la forestación de celulosa son 1400. Entonces no crece nada abajo. Esa es la gran diferencia. Entonces, al mantener vida abajo, esta pradera, producción de forrajes o animales, es lo que decía Gustavo hoy, que imita de alguna forma lo que pasa en nuestro bosque nativo. El bosque nativo de nosotros tiene pastos perennes abajo, que están vivos, que tienen agua, entonces el fuego no avanza tanto. Pero además de no avanzar tanto el fuego, ocurre el otro factor que me parece muy importante también, que estos sistemas sí acumulan carbono en el suelo. Que yo hoy les comentaba que el carbono en el suelo, la materia orgánica, es recontra importante, es la mejor estrategia que podemos tener para afrontar el cambio climático. Porque al acumular carbono en el suelo, la materia orgánica es una esponja de agua. Se estudia de que el aumento del 1% de materia orgánica en el suelo por hectárea es capaz de almacenar más de 700 litros de agua por hectárea, más, ¿sí? Entonces, mejor estrategia ante el cambio climático que eso, no hay ninguna. Y bueno, eso complementado con un mayor confort térmico sobre la superficie y mejorando los servicios ecosistémicos. Permitime, Gastón, sí. Gastón en estudios, sí. De vuelta para responder la pregunta tuya, la diferencia, y para ilustrar al oyente. En la forestación convencional, llamémosle de esa forma, la mayoritaria, la que se ve por todos lados, hay ganado adentro, pero ese ganado está pastoreando en los callejones de pasto que no fueron
forestado porque es un suelo que se anega, porque en el propio proyecto se les impidió eso, porque son las fajas que hay que dejar, es decir, por la razón que sea. Pero no es ganado que está forestando dentro de la forestación, porque dentro de la forestación, como explicaba Gastón, prácticamente no crece nada. Entonces, un poco lo que termina ocurriendo, y las imágenes han circulado por todos lados, ese ganado en realidad, fíjense que no estaba dentro de los montes, estaba en los costados de los montes, pero fue rodeado, y el que no pudo salir de ahí fue rodeado por ese fuego y se calcinó ahí adentro. Un poco la palabra que cada tanto vieron que a mí me gusta introducir palabras de esas que nos dan a los profesionales, nos dan aires de inteligentes. Los sistemas sobre lo que se trabaja es pensar en lo que se llama la biomimesis, es decir, sistemas que imiten lo que la naturaleza hace. Esa es un poco la clave de las nuevas propuestas que existen, pero no en Uruguay, en el mundo, de cómo trabajar nuestros agroecosistemas. Hacerlos de una manera biomimética, imitando lo que la naturaleza en cada uno de esos lugares, con las particularidades de cada uno de esos lugares, hace. Modificarlas, sí, intervenirlos, sí, pero intervenirlos de esa manera inteligente y no en una lucha tipo invasión, tipo guerra, que es una carrera armamentista, porque cuando nosotros empezamos a aplicar muchos productos, cada vez precisamos aplicar más productos, porque del otro lado se genera resistencia. Y eso ocurre con absolutamente todas las especies. Gracias a eso es que existe vida sobre el planeta Tierra. Entonces, en realidad, tiene mucho más sentido rediseñar nuestros sistemas. Es un desafío mucho mayor, sin duda. Pero es rediseñarlos imitando lo que la naturaleza hace en esos lugares e incorporando especies que sí pueden ser especies exóticas, por supuesto. No necesariamente hay que ir a una cuestión de que únicamente plantemos lo que originariamente nace en ese lugar. Bueno, de hecho hablaba del pecan recién Gastón, pero hacerlo de una manera que imite lo que ocurre ahí, y eso es el mayor salvoconducto que tenemos para la gestión de nuestros agroecosistemas. Gustavo Gariboto, Gastón Carlo, muchísimas gracias a ambos por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Llegaron varias preguntas y comentarios de oyentes. Lamentablemente ya nos llevamos un buen pedazo de programa con esto y no entra para comentarlo más, pues como le decía a Gastón cuando le hice la pregunta, da para más, me parece, ese tema. Así que bueno, Gustavo, quizás en un futuro lo podamos retomar. Un abrazo. Gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias. Agradezco el servicio de informar bien a la población, que es muy importante en esta. Gustavo, un abrazo, nos reencontramos en un par de semanas. Un abrazo, Gastón, nos vemos. Chau, chau. Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros.